Bienvenidos viajeros a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar contándoles qué hacer en la ciudad de Madrid. Madrid es una ciudad increíble en cuanto a su oferta turística y esto significa que hay muchísimas cosas para hacer, sea que vayan por un fin de semana o mucho más que una semana. Madrid es uno de los lugares favoritos para el turismo de todo el mundo y así es como recibe a más de 10 millones de turistas al año. Así que quédate hasta el final del video para conocer estos 10 lugares que tenés que conocer de Madrid y, dicho sea de paso, nuevo continente desbloqueado. El Parque de Retiro, aunque no es el único pulmón verde de Madrid, sí es uno de los sitios más representativos. Cuenta con 125 hectáreas y más de 15.000 árboles de especies muy variadas. Este parque, de casi 4 siglos de antigüedad, está conformado por caminos para recorrer y apreciar espacios con esculturas y monumentos dedicados a personajes ilustres, fuentes históricas y estanques de diferentes tamaños. La historia del Parque del Retiro se remonta al siglo XVII, ideado como un espacio para el recreo del rey y su corte. A partir del siglo XIX pasó a ser un parque público. Este es un templo egipcio dedicado a Amón de Debod y a Isis. Fue construido entre el año 185 a.C. y el siglo I. Es la única obra arquitectónica egipcia que puede verse en España y se encuentra en la montaña del Príncipe Pío, a pocos pasos de la Plaza de España. Pero, ¿cómo llegó acá? El templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia, que de no haber sido por la ayuda internacional, hubiera quedado sepultado en la construcción de la gran presa de Asuán. Su construcción en España fue un proceso complicado, ya que en el desmantelamiento y transporte se perdieron algunas piezas. En el interior podés encontrar información sobre la sociedad egipcia, además de interesantes explicaciones sobre los jeroglíficos. El Museo del Prado es uno de los museos más sobresalientes del mundo y también es considerado uno de los más visitados. Así también es considerada la institución cultural más importante de toda España. En él abundan cuadros de maestros españoles y de varias escuelas pictóricas del resto de Europa entre los siglos XV y XVIII. El inventario comprende más de 35.000 objetos y, al igual que otros grandes museos europeos como el Louvre de París, el Prado debe su origen a la afición coleccionista de las dinastías gobernantes a lo largo de varios siglos y refleja los gustos personales de los reyes españoles y su red de alianzas y sus enemistades políticas. La Plaza Mayor comenzó a cimentarse sobre el solar de la antigua Plaza del Arrabal, donde se encontraba el mercado más popular de la villa a finales del siglo XV. Durante siglos fue el centro de festejos populares y civiles, corridas de toro y coronaciones. En la Plaza Mayor podemos encontrar 3 lugares de especial interés. La Casa de la Panadería fue construida alrededor de 1590. Del edificio inicial solo se conserva el sótano y la planta baja, pero es el modelo que copian al resto de los edificios de la plaza. Entre las numerosas funciones que ha tenido destacan el de Tahona principal de la villa, que fijaban el precio del pan. En la actualidad es la sede del Centro de Turismo de Madrid. El Arco de Cuchilleros es uno de los 9 arcos de acceso de la plaza. Dada su monumentalidad, el Arco de Cuchilleros es el más conocido de todos, cuyo nombre se debe a que aquí se ubicaban los talleres de cuchilleros que proveían de instrumental a los carniceros de la Plaza Mayor, donde se encontraba la Casa de la Carnicería, que fue el depósito general de carnes. La estatua de Felipe III, creada en 1616, fue un regalo del duque de Florencia al rey español. La Catedral de la Almudena es uno de los lugares más atractivos de Madrid. Se comenzó a construir en 1883, pero su construcción no finalizó hasta más de 100 años después. Una visita por el interior de la catedral te lleva a 3 diferentes espacios. Al interior del templo, con su estilo neogótico, al museo y su cúpula,
En el museo se encuentran expuestos objetos con un gran valor histórico y religioso, y además la subida a la cúpula por su parte ofrece una panorámica excelente con una vista de 360 grados de la ciudad de Madrid. Y además el tercer espacio es la cripta. Está situada exactamente debajo de la catedral, pero su entrada se sitúa a un lado del edificio. Consta de más de 400 columnas donde se evocan figuras bíblicas y de la naturaleza. La catedral y la cripta se pueden visitar libremente con un donativo opcional. El Palacio Real de Madrid es uno de los más espectaculares de toda Europa. Algunos de sus salones se conservan tal cual como eran en su época. La visita al interior del Palacio Real consta de un espacio visitable de 20 salones, de los 2.800 que tiene el edificio. Aquí se celebran los actos importantes, como fue la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas o, más recientemente, la abdicación del rey Juan Carlos I. Podemos encontrar los retratos que Goya realizó de Carlos IV y su esposa. La Plaza de Cibeles es una de las plazas más famosas de Madrid. Está encabezada por la fuente Cibeles, que representa una imagen de la diosa Cibeles sentada en un carro junto a dos leones. En sus comienzos, la fuente tuvo la función de abastecer de agua a los madrileños. Hoy en día representa una imagen simbólica muy importante para todo Madrid. La plaza está rodeada de varios edificios importantes como el Palacio de Cibeles, el Banco de España, el Instituto Cervantes y también el monumento en recuerdo a las víctimas de la pandemia del COVID-19. La Plaza de Cibeles es muy conocida en los últimos años por ser el lugar elegido también por los aficionados del Real Madrid para celebrar los éxitos deportivos de su equipo. Es un espacio de los más visitados en Madrid y su nombre evoca una puerta que existió en el siglo XV. En esta plaza se encuentra la famosa estatua del oso y el madroño, que representa un oso intentando comer el fruto del madroño, un árbol típico de Madrid. Hoy en día es un símbolo de la ciudad. También se encuentra acá el kilómetro cero, el punto donde comienzan las carreteras radiales españolas. La historia de la Puerta del Sol de Madrid comenzó con la construcción de la Casa de Correos a mediados del siglo XVIII, el edificio más antiguo de la plaza y que hoy es la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hoy en día, el reloj de la Casa de Correos es conocido en toda España por ser el lugar desde donde se emiten las famosas campanadas cada fin de año desde 1962 y donde miles de personas se reúnen para comer uvas y celebrar el Año Nuevo. La Gran Vía es una de las arterias comerciales más importantes y lujosas de todo Madrid. Así ofrece a los visitantes un amplio abanico de posibilidades, desde grandes comercios y boutiques muy importantes y también comercios de diseñadores locales. Es una de las avenidas más importantes de Madrid. Tiene sus extremos en la calle Alcalá y en la Plaza de España. A mitad del siglo XIX, los urbanistas de Madrid decidieron crear una Gran Vía. Décadas más tarde, como la construcción aún no había comenzado, la prensa ridiculizó el proyecto llamándolo la Gran Vía. Hoy en día, la Gran Vía es una de las imágenes más representativas de Madrid y ha aparecido en un sinfín de películas como en la clásica de Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia. La Puerta de Alcalá se inauguró en 1778. Su nombre, al igual que el de la calle con el mismo nombre, vienen por estar situadas en el camino que existía para ir a Alcalá de Henares, localidad de España ubicada al este de Madrid. La denominación de puerta tampoco es casualidad, ya que en sus orígenes fue una de las 5 puertas que daban acceso a la villa de Madrid. En 1889 se convirtió en plaza. Madrid Río es el gran parque de la ciudad de Madrid. Se trata de una zona peatonal y de recreo que abarca una gran parte del río Manzanares. Pero lo más curioso del parque es que debajo de él han quedado las vías de la autopista M30.
Esta moderna obra, realizada entre 2004 y 2007, no tiene mucho que ver con los monumentos y sitios históricos que hemos mencionado, pero es increíble pensar que donde antes había una gran arteria gris repleta de coches, ahora el madrileño encuentra un paisaje de zonas verdes e instalaciones recreativas. En 2016, Madrid-Río recibió el Veronica Roche Green Prize de Harvard, el premio que se otorga cada 2 años y reconoce el valor del proyecto por contribuir de manera significativa al ámbito público y la mejora de la calidad de vida urbana. A lo largo de aproximadamente 7 kilómetros se ofrecen accesos a puentes históricos como el Puente de Segovia o el Puente de Toledo, que data de 1727. Y bueno, así llegamos al final de este video. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que hayan tomado nota de estas 10 cosas que podemos hacer en Madrid. Y ahora sí, viajeros, nos despedimos sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y aprieten la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo.